Bueno, familia, he estado revisando con más profundidad la Gaceta, en esta publicación que salió, donde estaban los salarios publicados, la Gaceta Oficial del 10 de diciembre del 2020, donde estaba explicado y publicado el tema de los nuevos salarios en Cuba. Todavía la seguiré revisando con más detalle porque me falta por encontrar el salario de los militares y el salario de la policía, que no me ha dado tiempo a encontrarlo, son muchas páginas y no me ha dado tiempo a encontrarlo, pero lo seguiré buscando porque quiero calcular cuánto se gasta el régimen en concepto de salario de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, de la policía. A ver cuánto dinero se va por ahí. Pero bueno, de lo que he encontrado, y es de lo que quiero hablar hoy con ustedes, hay cosas bastante curiosas. Lila0508, muchas gracias. Hay cosas bastante curiosas. Y son las que quiero hoy compartir con ustedes porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en el chat, en algún momento trabajamos en Cuba, en algún momento cobramos un salario en Cuba. Yo, por ejemplo, trabajé de varias cosas en Cuba. Yo trabajé de profesor, trabajé en una refinería, en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, ahí en Cienfuegos, y trabajé en un joven club también de computación y electrónica. Tuve varios trabajos por allí. Y me llamó siempre la atención como un operario de planta de tratamiento de residuales, que era lo que yo hacía en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos. Yo trabajaba en PTR, que es la planta de tratamiento de residuales, donde se trata toda el agua y los lodos que vienen de la planta, más el agua del alcantarillado, el sistema contra incendios, todo esto se maneja en esa planta. Pues yo cobraba mucho más que cuando era maestro. Y eso es de las cosas que más le choca a un cubano. ¿Cómo es posible que los sectores claves de la sociedad, los sectores claves para el desarrollo de un país, como son los profesores, los maestros, los médicos, por ejemplo, es otro sector clave, cómo estos sectores pueden cobrar menos dinero, cobrar menos salarios que otros sectores que, aunque son importantes, quizá no deberían estar muy por encima de lo que cobra un maestro o un médico. Y me refiero a sectores, por ejemplo, como los cuadros del partido, los profesores de la Ñico López, los policías, por ejemplo, o los militares, que es otro ejemplo también, o un simple operador de planta de una refinería de petróleo. Un profesor, un médico, son personas que debería tratárseles con respeto, no solo hacia su profesión, sino también con respeto hacia la retribución económica que se les ofrece por ejercer la profesión. En prácticamente todos los países del mundo, por lo menos los países serios del mundo, los médicos son de las personas que más ganan en el país. En el caso de España, por ejemplo, el salario bruto de un médico está sobre la media, sobre los 53.000 euros anuales, que cuando se le quitas todo, impuestos y todo esto, se le queda más o menos en unos 4.400 euros al mes de media, ya libres de impuestos. Ahora, en Cuba, evidentemente en ese paraíso socialista, en esa potencia médica, el salario de un médico no se queda ni cerca de esto, vamos, está a años luz de esto. Y estamos hablando de un médico en España, que son de los médicos que menos cobran en Europa. Hay diferencias entre un médico en Francia y un médico en España, y las diferencias pueden llegar hasta 70.000 euros anuales. O un médico, sí, en Alemania también, hasta 70.000 euros anuales puede haber de diferencia entre un médico alemán y un médico español también. Y si nos vamos a Estados Unidos, las diferencias son todavía mayores. En el caso de Cuba, los médicos y los maestros son de los profesionales más maltratados en cuanto a la retribución económica que se les paga. Evidentemente, al ser
profesionales que trabajan para el Estado, trabajan para el régimen. Cubanísima Real, muchísimas gracias. Al ser profesionales que trabajan para el régimen y que además están contratados, digamos que como si fueran personal militar. Recuerden que un médico o un profesor, cuando abandona su trabajo fuera de Cuba, se le clasifica como desertor. Y los desertores son militares que abandonan misiones. Entonces, al estar contratados bajo estas condiciones, pocos se pueden quejar por el salario que se les paga. Realmente en Cuba ningún trabajador se puede quejar por el salario que se les pagan, porque las quejas en Cuba implican incluso cárcel. Yo me he tomado el trabajo de leer la Gaceta, varias páginas, revisando un poco el tema de los salarios, y me he encontrado cosas muy curiosas aquí. Por ejemplo, vamos a comenzar por lo que cobran algunos miembros del Partido Comunista, específicamente los que están vinculados directamente al proceso docente de la Escuela Superior del Partido Ñico López. Por ejemplo, un profesor titular de la Ñico López puede cobrar 5.560 pesos al mes. Claro, aquí entre nosotros sabemos que 5.560 pesos al mes en Cuba es lo mismo que cobrar nada, porque no te alcanza para nada, y mucho menos ahora con la inflación que ya está viendo a día de hoy. Pero bueno, cobra 5.560 pesos al mes. Quédense con ese valor. Un profesor auxiliar de la Ñico López también, 5.310 pesos al mes. Un profesor asistente, 5.060 pesos al mes. Un instructor, 4.810. Un auxiliar técnico de la docencia a nivel superior, 4.210. Y un auxiliar técnico de la docencia a nivel medio superior, 3.610. Ahora, esos son los profesores de la Ñico López, los que están vinculados, para los que no sepan, que no sean de Cuba, que no sepan qué es la Ñico López. La Ñico López es la escuela del partido, la escuela superior del Partido Comunista de Cuba. Es una institución donde se imparten clases de marxismo-leninismo y de políticas del Partido Comunista de Cuba. Para traducírselos de forma simple, es una escuela que está preparada para adoctrinar a los profesionales en Cuba y para preparar miembros del Partido Comunista de Cuba, para preparar directivos del Partido Comunista de Cuba. A eso se dedica la Ñico López. Ahora, profesor titular, recuerden, 5.560 pesos al mes. El salario de los cargos de metodólogo, secretario docente, profesor principal del año académico, de universitarios, de profesores universitarios, se estructura de la siguiente forma. Para profesor titular, y ya que estamos hablando de universitarios, profesores universitarios de Cuba, profesor titular universitario, 5.810 pesos, poco más de 200 pesos. 200 pesos, a como está el dólar a día de hoy, son poco más de $2. Por encima, profesor titular universitario, poco más de $2 por encima de un profesor titular de una escuela del Partido Comunista de Cuba. Para que tengan una idea cuáles son las prioridades aquí en esta subida de salario. Profesor auxiliar, pues profesor auxiliar universitario, unos 5.560 pesos al mes. Si lo comparamos con el profesor auxiliar de la Ñico López, pues es lo mismo, un poco más de $2 al cambio real, al cambio de la calle, poco más de $2 por encima. Y lo mismo que el profesor titular del Partido Comunista de Cuba. Un profesor auxiliar universitario en Cuba cobra lo mismo que un profesor titular de una escuela del Partido Comunista de Cuba. El profesor asistente universitario cobra lo mismo que el profesor auxiliar del Partido Comunista de Cuba, y el instructor universitario cobra lo mismo que el profesor asistente del Partido Comunista de Cuba. Fíjense, aquí las categorías se desplazan solo un nivel, es decir, el profesor titular universitario se desplaza una categoría por encima, y de ahí para abajo todos los demás se encajan entre profesor de universidad y profesor de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba. Esto, desde mi modo de ver, es una falta de respeto
para los profesores universitarios cubanos, que muchos de ellos ni siquiera son miembros del Partido Comunista, y algunos de ellos que conozco personalmente ni siquiera se identifican con la ideología comunista. Y además son personas muy preparadas y muy inteligentes. Algunos de ellos tuve la suerte de que fueran mis profesores. Y me parece una burla que a nivel de retribución, a nivel de salario, se les ponga al mismo nivel que un profesor de una escuela de cuadros del Partido Comunista de Cuba. Esto me parece una burla a los profesionales y a los profesores universitarios cubanos. Pero vamos a ir todavía un poco más allá. Un médico especialista primer grado o un médico especialista residente estomatólogo o un especialista en cirugía maxilofacial de primer grado o un estomatólogo especialista de segundo grado o un estomatólogo con 2 especialidades. Todos estos profesionales que estamos hablando de especialista en cirugía maxilofacial, estamos hablando de especialista residente estomatólogo, especialista primer grado médico, estamos hablando de profesionales de la medicina con un grado de cualificación elevado. Pues todos estos pasan a cobrar 5.560 pesos. Lo mismo que el profesor titular de la Ñico López. Un cirujano maxilofacial de primer grado en Cuba cobra lo mismo que un profesor de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba. Claro, ahora que venga alguien y me explique cómo es posible que tantos años de formación para ser cirujano se les retribuya con lo mismo que un profesor que lo único que se dedica es impartir ideología. Que alguien me explique esto. Hay otro punto aquí también interesante. Un estomatólogo especialista de primer grado, especialista residente, estomatólogo especialista primer grado, cobra 5.310 pesos al mes, menos que el profesor titular de la Ñico López. Y estamos hablando de otro especialista en el sector de la salud, en este caso, especialista de primer grado en estomatología, especialista residente. 5.310 pesos, que es menos que lo que cobra el profesor titular de la Ñico López. Ahora, si nos vamos al sector ciencia, tecnología e innovación, y esto sí es ya, me parece vergonzoso. Un investigador titular, que son las personas que se dedican a investigar, a desarrollar la ciencia y la tecnología en el país, a crear avances para que el país evolucione. Pues un investigador titular cobra 5.560 pesos, lo mismo que el profesor titular de la Ñico López, lo mismo que un profesor de marxismo destinado a impartir ideología en una escuela de cuadros del Partido Comunista de Cuba. Un investigador, claro, ahora que es normal que Cuba no tenga grandes adelantos científico-técnicos. Es normal. Si se le paga lo mismo a un investigador titular que a un cuadro del Partido Comunista de Cuba. Y no estoy menospreciando a los profesores titulares de la Ñico López. No, me parece simplemente absurdo ser profesor titular de marxismo. Absurdo, me parece. Que se te pague lo mismo que a un estomatólogo especialista en primer grado o que a un investigador titular, me parece además una falta de respeto. Un investigador auxiliar cobra al mes o pasa a cobrar al mes 5.310 pesos, menos que el profesor de la Ñico López, que el profesor titular de la Ñico López. Ahora, y aquí vamos a ver otra de las prioridades del régimen cubano. Ya hemos visto que la prioridad no es pagarle más a los médicos, no, la prioridad es pagarle más a los que imparten ideología y preparan a los futuros dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Ahí está la prioridad, pagarles más a eso. Vamos a ver otra de las prioridades en temas de salario. Cuadros en los órganos de prensa, en correspondencia con la categoría del órgano según su alcance, frecuencia y repercusión de la información, en la forma siguiente.
Para los que no son cubanos, en Cuba todos los medios de prensa, todos los órganos de prensa están en manos del Partido Comunista de Cuba y se dedican a desinformar y a manipular la realidad. Muestras hay sobradas de esto que acabo de decir. Pues un director categoría 1 de un medio de prensa cubano cobra 6.610 pesos al mes, más que el investigador, más que el médico especialista, más que todos estos profesionales. Un director de un medio de prensa que es básicamente un manipulador en jefe, un adoctrinador en jefe, un mentiroso en jefe. Eso es un director de un medio de prensa cubano. Pues ese señor o esa señora que está en ese cargo cobra más que un investigador en Cuba, más que un médico en Cuba. En esa sociedad socialista, donde a cada cual según sus capacidades, a cada cual según lo que aporte, pues resulta que este director de un medio de prensa aporta más que un médico, más que un investigador. Evidentemente, a los ojos del Partido Comunista sí aporta más. ¿Por qué? Porque este director es el que se encarga de, a partir de ese medio de prensa, lavarle la cabeza, lavarle el cerebro a la sociedad cubana. Un subdirector categoría 1 cobra 6.310 pesos. Cobra más que un médico, más que un investigador. Y este no es director, este es subdirector. Este es subdirector de un medio de desinformación en Cuba. Cobra más que un investigador y más que un médico. Un jefe de departamento categoría 1, pues cobra 6.060 pesos. Más que un médico especialista, más que un investigador, también. Y el director general del noticiero estelar, del menticiero, como me decía los otros días mi amigo José Bius, el director general del menticiero estelar de Cuba. Ese señor cobra 6.060 pesos, más que un médico, más que un investigador, también. Y más que un profesor universitario, también más que un profesor universitario, más que un profesor titular universitario. Todos estos, director, subdirector, jefe de departamento y director general de noticiero, todos estos de los medios de desinformación cubana, cobran más que los médicos, los profesores y los investigadores, según la nueva escala salarial del régimen cubano. Ahora vamos a ver las guardias. Ustedes saben que los médicos en Cuba y los estomatólogos, el personal de enfermería, todas estas personas hacen guardias. Vamos a ver cuánto les van a pagar por guardias. Miren esto. Médicos y estomatólogos que hagan guardias de 7 de la noche a 7 de la mañana, 12 horas de guardia. Un médico y un estomatólogo, 12 horas de guardia. 4 pesos la hora. 4 pesos la hora. Si un dólar está ya alcanzando los 100 pesos, pues 4 pesos la hora es 4 centavos dólar, más o menos, la hora. Según, si el dólar está a 100 pesos, 4 centavos dólar. Si el dólar está a 75, pues sería 6 centavos, más o menos la hora. Por trabajar de guardia 12 horas de noche a un médico o un estomatólogo, 4 pesos la hora. Al personal de enfermería, si pensaban que el médico o el estomatólogo era muy poco, pues el personal de enfermería, 1 peso la hora por trabajar de 7 de la tarde a 11 de la noche. 1 peso la hora. Dólar a 100 pesos, pues 1 centavo de dólar por hora. Al personal de enfermería que trabaja de 11 de la noche a 7 de la mañana, 2 pesos la hora por trabajar toda la noche. Si el dólar está a 100 pesos, 2 centavos dólar por hora por trabajar toda la noche como personal de enfermería. Aquí no estamos hablando de un señor que está haciendo guardia mirando un monitor, de una persona que está
con todo el respeto para las personas que se dedican a la limpieza, que es un trabajo bastante duro muchas veces, pero aquí no estamos hablando de un señor o una señora que está limpiando un pasillo. Estamos hablando de una enfermera o un enfermero que están pendientes de medicamentos, atendiendo pacientes, 2 centavos la hora por hacer la guardia. Vamos a ver cuánto cobra, y esto es de lo que más gracia me dio cuando lo leí, porque esto lo veo absurdo. Yo no conozco a ningún domador. No sé si ustedes, alguno tenga la suerte de conocer a algún domador de animales. Yo no conozco ningún domador de animales. Me encantaría conocer a alguno para preguntarle por la complejidad de su trabajo, para ver si justifica que un domador cobre o vaya a cobrar 5.060 pesos, que es más que un técnico innovador de primer nivel que va a cobrar 4.610 pesos, o más que un especialista en procesos de alta tecnología tipo 2 que va a cobrar 4.610 pesos, o más que un médico residente, bueno, lo mismo que un médico residente que va a cobrar 5.060 pesos, o más que un enfermero especialista que va a cobrar 4.610 pesos. ¿Cómo? Y vuelvo a insistir con el mayor respeto a todos los domadores, no sé la complejidad, pero me suena que ser domador no debe ser más complejo que enfermero especialista, o que ser domador no debe ser más complejo que técnico innovador de primer nivel, o que especialistas en procesos de alta tecnología tipo 2. Sin embargo, el domador cobra más que todo esto, y lo mismo que un médico residente. No sé si aquí cuando dicen domador, y vuelvo a insistir desde el respeto a los domadores, se refieren a miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, que parecen domadores cuando tratan a las personas en las calles como si estuvieran tratando animales. A lo mejor se refieren a eso y por eso les pagan estas cosas. Otro que me resultó muy curioso en esto de los salarios, para los modelos que se dedican al apoyo a la docencia y a la enseñanza de las artes plásticas. Ustedes saben, los que han estudiado artes, y por aquí veo a Ani, un beso enorme. Ani sabe lo que es el modelo para estudiantes de artes plásticas. Pues a estos modelos se les paga también según esta escala salarial. Y a un modelo de desnudo, por ejemplo, por posar desnudo para la enseñanza artística, se te paga 13 pesos con 60 centavos la hora. Esto, si tomamos el cambio oficial del régimen, es 50 centavos más o menos de dólar por hora. Y si tomamos el cambio real, el cambio de la calle, que ya se acerca a los 100 pesos, pues serían unos 13 centavos de dólar la hora por posar desnudo para una clase de arte. Posar en torso vestido, 9 pesos la hora. Y modelo de cabeza, pie, manos y extremidades, 6,80 pesos la hora. A mí me gustaría que si hay alguien que fuera modelo de los que están en el chat y vean esto, yo sé cuánto cobra un modelo aquí en España y realmente los modelos aquí, no estoy hablando de modelos de alto nivel, estoy hablando de modelos ocasionales o modelos esporádicos que no son de mucho nivel, no cobran tanto realmente, pero vamos, esto tampoco lo cobran, esto es una burla a los profesionales del modelaje. Esto es una burla literal a las personas que se dedican a modelar. Y de entre todos los salarios que vi, que ya les enseñé, por ejemplo, que el profesor titular de la Escuela de Cuadros del partido, Ñico López, era de los que más ganaba, más que un investigador auxiliar, lo mismo que un investigador titular, más que un estomatólogo de primer grado, especialista. Pero este profesor titular de la Ñico López no es el que más gana salario en Cuba. Este es un amateur al lado de lo que viene ahora. Los que más ganan salarios en Cuba son, como no puede ser de otra forma, los dirigentes del Partido Comunista de Cuba y los dirigentes del gobierno. Y ahora alguien me dirá, bueno, es que los políticos en todos los países del mundo son los que más ganan.
No, esto es falso. Los que más ganan en todos los países del mundo, los países donde hay libre mercado y hay decencia en las instituciones, los que más ganan son los empresarios, dueños de grandes empresas, que ganan a partir de lo que ingresan y la riqueza que generan sus empresas. Y luego está la clase política, que gana un salario muchas veces por encima del salario medio de los trabajadores normales. Hasta ahí es verdad. Ahora, en Cuba no hay empresarios que tengan grandes empresas. Por lo tanto, esa clase dominante en los ingresos no existe. ¿Quiénes pasan a ser los que más ganan? Los políticos cubanos, los miembros del Partido Comunista y de la estructura de gobierno del país. Estos señores que en teoría tienen que redistribuir la riqueza, estos señores socialistas que dicen que el socialismo es irrevocable y que la patria es socialista y que todo esto, pues resulta que estos señores no tienen la decencia y la valentía de ponerse el mismo salario que un trabajador normal. ¿Qué ustedes creen? ¿Que estos señores se van a poner lo mismo que cobra un médico? Además de todas las prebendas y todos los favores que tienen estos señores. Aquí a nadie se le ocurriría pensar que Díaz-Canel va al supermercado, al agromercado o a la bodega a comprar nada. O que el gobernador de La Habana, que cobra 9.010 pesos al mes, ese señor no va a la panadería, ese señor no va a la bodega, ese señor no va al agro a comprar nada. Sin embargo, tiene un salario que es prácticamente el doble, bueno, más del doble que un investigador, más de casi el doble que un médico, incluso casi el doble que el profesor titular de la Chico López. Y los gobernadores del resto de las provincias pues cobran 8.510 pesos. También más que los médicos, que los profesores, más que el profesor titular de la Chico López y que los investigadores también. Y claro, cuando tú ves esto, dices, ¿por qué el país no avanza? ¿Por qué el país está en la quiebra? Hombre, pues tiene que estar en la quiebra. Si se le está pagando el doble a las personas que no producen. ¿Qué produce un gobernador? No produce nada, y mucho menos un gobernador comunista. ¿Qué produce un presidente de la Asamblea Municipal que cobra 8.010 pesos el de La Habana y 7.660 pesos el del resto de las provincias según la categoría? A partir de 7.660 pesos. ¿Qué producen esa gente además de papeles y discursos? No producen nada. Y se les paga más que a los sectores claves de la sociedad. Se les paga más que a los médicos, se les paga más que a los investigadores, se les paga más que a los profesores titulares universitarios. Se les paga más. Y entonces el país no avanza. Y entonces el país es improductivo. Y entonces tenemos nosotros que seguir mandando remesas. Y entonces a alguien se le ocurre que la factura de la luz de Cuba, la factura de la electricidad, también la tenemos que pagar nosotros desde el exterior. Claro, porque hay que pagarle los salarios a estos animalitos. A estos niños que andan en carros que ningún cubano tiene. A estos niños que entran a los restaurantes o tienen la comida en su casa que ningún cubano tiene. A estos niños que van de casa de visita en casa de visita y de hotel en hotel, que ningún cubano lo puede hacer, pues a estos hay que pagarle el doble casi que a un médico. ¿Y de dónde tú crees que sale el dinero para pagar eso? Esos que salen diciendo que yo no puedo, yo tengo que mandar dinero, yo no puedo, Pues el dinero que tú mandas, que me parece perfecto que lo hagas porque es para, según tú, ayudar a tu familia. Me parece perfecto, cada quien hace lo que le da gana con su dinero. Pues que sepas que el dinero que tú mandas también sirve para pagarle estos salarios a estas personas que lo único que hacen es hundir más el país todos los días. ¿Quiénes son los que más ganan? Pues la clase dirigente del país. En esa sociedad socialista, con todos y para el bien de todos,
en esa república humanista, en ese paraíso de la igualdad, pues un político gana el doble que un médico. ¿Qué vida salva el político? No lo sé. ¿Cuántos profesionales forma un político en una universidad? No lo sé. ¿Cuántos avances tecnológicos, cuántas investigaciones desarrolla un político? Ni los de España, porque aquí plagian hasta las tesis del presidente del gobierno. Sin embargo, ganan esto. Familia, lo más triste de todo, ¿saben qué cosa es? Que esos 9.010 pesos que cobra el gobernador de La Habana o que va a cobrar el gobernador de La Habana, si los cobrara un cubano de a pie, le iba a valer exactamente lo mismo que si no cobrara nada. Porque esos 9.000 pesos se van a convertir en, como mucho, $90. Como mucho, a lo sumo, $90. De hecho, a día de hoy, insisto otra vez, con el cambio como ya está, esos 9.000 pesos son entre 90 y $120 aproximadamente al mes. Y con eso en Cuba tampoco se vive. Bueno, este es un análisis rápido de por dónde vienen los tiros en los salarios en Cuba, cuáles son las prioridades del régimen y cuáles son los sectores que van a seguir siendo marginados aunque suban la escala salarial. Profesores y médicos van a seguir siendo marginados como lo han sido hasta ahora. Investigadores también van a seguir siendo marginados. Esta era la reflexión y el pequeño análisis que quería hacer hoy con ustedes.